coordinadora de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Doctora, buenas tardes para usted, buenos días para nosotros. ¿Cuán cierta es la posibilidad de que Rusia desate una guerra nuclear en Ucrania? Bueno, esta escalada de tensión que están creando entre Rusia, Estados Unidos y los respectivos aliados ha puesto en modo alerta a todos los arsenales nucleares. Es decir, están listos para ser utilizados. Y siguiendo la política de disuasión nuclear, que es lo que prima en estos momentos, la política de disuasión nuclear lo que hace es decir que vale la amenaza de uso de armas nucleares, que no se van a utilizar, que solamente se va a amenazar con el uso. Pero las armas nucleares se ponen encima de la mesa de negociación siempre y corremos un riesgo de que sean utilizadas. Los botones nucleares están en manos en estos momentos de una persona que ha manifestado abiertamente su decisión de utilizarlas, y por otro lado la OTAN y sus aliados se mueven en esa ambivalencia que siempre han mantenido, pero también han dicho que responderían si fuera necesario. Conclusión: una guerra nuclear no solo es posible, sino probable. Wow. Doctora, ¿y cuál es el poder nuclear de Rusia actualmente? Es tremendo lo que nos está diciendo. Pues no hay que considerar en el tablero de juego solamente el arsenal ruso, sino todo, el mundial. Y en estos momentos existen repartidos por todo el mundo unas 13.000 cabezas nucleares. Son demasiadas. Rusia en estos momentos tiene en su haber como unos 6.400, de los cuales no llegan a 1.500 las que tienen lo que llaman activas. Pero Estados Unidos tiene también otro 5.800 y tiene desplegadas 1.800. Pero además hay que sumar las de otros países nucleares, dentro y fuera de la OTAN. Son demasiadas, son suficientes para acabar con la Tierra y todos sus habitantes unas cuantas veces y provocar el holocausto nuclear. Y si recordamos Hiroshima y Nagasaki, en la que solamente se utilizaron 2 bombas de escasa potencia medida en kilotonio, comparada con las de hoy, que se miden en megatones, es decir, 1000 veces más potentes, pues lo que nos cuentan los iwakusas nos da escalofríos, pero es que nos tiene que dar más escalofríos lo que puede llegar a ocurrir. Wow. ¿Y cómo actúan los médicos? Supongamos este escenario atroz, aterrador. ¿Cómo actúan los médicos en una situación de este tipo, en una guerra nuclear? Mira, nuestra asociación puso en marcha un cartel en cierta ocasión que decía: no llames al médico en caso de un ataque nuclear, porque no te va a contestar, no te va a poder responder. Esto quiere decir que frente a la utilización de las armas nucleares hay muy poca defensa. Entonces nadie se va a librar, ni los hospitales, ni los centros de salud, ni los medios de comunicación. O sea, nadie se va a librar. Y bueno, pues si el desconcierto que hubo en Hiroshima y Nagasaki fue brutal, no nos podemos imaginar qué es lo que puede llegar a ocurrir hoy en día. Sí, María Laura. Doctora Bilbao Soto, soy María Laura Viñolo desde París. El arsenal ruso está modernizado, las tropas han hecho ejercicios nucleares o no los hacen desde el final de la Guerra Fría. ¿Y cuán importante es que estos arsenales sean viejos o nuevos? Bueno, en primer lugar, las armas nucleares no es que requieran demasiado entrenamiento, sí precisan de mucha precaución y mucho mantenimiento. Hay que conocer que 5 de cada 6 armas nucleares ahora se han quedado obsoletas, pero los arsenales nucleares sí que se han ido modernizando. Pero eso lo que hace es hacerlas más precisas y más letales, pero no las hace más seguras. Y con respecto a lo de la Guerra Fría, yo soy de las que opina que la Guerra Fría nunca acabó.
y solamente se puso en modo de stand-by. El verdadero fin de la guerra nuclear vendrá cuando se eliminen las armas nucleares del planeta. Y eso aún no ha sucedido. ¿Y cómo sería el escenario de una guerra nuclear? Hombre, va a depender fundamentalmente de la cantidad de armas nucleares o cabezas nucleares que entran en juego. Pero se tiene calculado que con 100 cabezas nucleares, de las miles que hay, 100 cabezas nucleares podrían ya ellas mismas desencadenar lo que se ha llamado el invierno nuclear, y con la consiguiente pérdida de vidas, pérdida de cosechas, hambrunas. Hace imposible la supervivencia. Hiroshima y Nagasaki ya nos advirtió y nos dejó claro el posible escenario. La onda térmica provoca incendios y destrucción. La onda expansiva acaba con las infraestructuras, hospitales, centros de salud, transportes, medios de comunicación. Y la onda radiactiva hace el resto. Y en ese entremedio, estamos los ciudadanos del mundo atrapados en él. No hay ninguna posibilidad de que la humanidad sobreviva a una guerra nuclear. El escenario es el del fin de la civilización tal y como la conocemos. Y no hay vuelta atrás. ¡Qué horror! ¿Y si se utilizan armas químicas? Igual soy demasiado contundente, pero es que es así. Es así. Ahora, si se utilizan armas químicas en esta guerra, ¿usted cree que es el límite para la intervención de la OTAN? Bueno, he de decir que primero, las armas biológicas se prohibieron en 1973, las armas químicas se prohibieron en 1993, las minas antipersonal en 1997, las bombas racimo en 2008 y las armas nucleares en 2017. Esto quiere decir que no se pueden utilizar, no se deben utilizar. Y si se utilizan, se estará violando el derecho internacional. Y los que den las órdenes de utilizarlas deberán ser juzgados por crímenes de lesa humanidad en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, sea el que sea. Es la ley la que pone el límite. Estamos hablando con la doctora Aurora Bilbao Soto, coordinadora de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Doctora, la población rusa se encuentra bajo un bloqueo informativo. ¿Cuán grave es esta situación si hay una emergencia nuclear? Bueno, es bien sabido que la verdad es la primera víctima de las guerras. Claro. La información y la utilización de un cierto lenguaje son las armas más poderosas para manipular la realidad de los conflictos. Y el problema está en no tener una capacidad crítica para poder discernir entre lo que nos cuentan y la realidad. Y aquí quiero hacer un recuerdo muy emotivo a todos los corresponsales de guerra que se están jugando la vida para tenernos informados y de los cuales el 60% son mujeres. Wow. Wow. Muchas gracias, doctora. En este programa tenemos una gran corresponsal que es María Laura Viñolo. Así que muchas gracias por este homenaje. Y díganos, ¿hasta dónde está amenazada Chernobyl, que no tiene más electricidad y no reporta más a la Agencia Energética de la ONU? Bueno, la situación de la central nuclear es muy grave. El corte de suministro eléctrico ha sido siempre el problema de todos los accidentes habidos, que han sido 4 muy importantes, y porque sin electricidad no se puede refrigerar el agua que tiene que enfriar ese combustible usado y que almacenan en las piscinas todas las centrales nucleares. Cuando aumenta la temperatura de ese material combustible usado, aumenta la posibilidad de pérdida de control del reactor y se da el accidente más grave que se puede dar y puede acabar en tragedia. Pero en Ucrania hay 4 centrales nucleares con 15 reactores, con lo cual no es solamente cuestión de Chernóbil. Estamos en el filo de la navaja y yo
considero que las centrales nucleares son, por ellas mismas, ya una amenaza, porque pueden ser saboteadas, pueden sufrir accidentes, pueden ser atacadas por ataques terroristas, pueden sufrir fallos humanos. Nunca debieron construirse, y si lo hicieron fue porque eran necesarias para la fabricación de armas nucleares. Después se trajo la justificación con la teoría de los átomos pacíficos, que básicamente abogaba por la utilización de la energía nuclear para producir energía eléctrica. Era como dulcificar algo tan cruel como las armas nucleares. Ya han ocurrido al menos 4 accidentes graves, uno en Inglaterra en 1957, otro en Estados Unidos en 1979 con la fusión parcial del núcleo del reactor, en Chernóbil en 1986, que todos conocemos lo que ocurrió, en Japón, en Fukushima, en el 2011. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? Pero estos accidentes están ocurriendo, pero estos son accidentes que no son provocados en cierta forma. Pero cuando deliberadamente se quiere bombardear las centrales nucleares, solo tienen una misión, y es convertir esas centrales nucleares en lo que se llaman bombas radiológicas, emisoras de radiactividad, con lo cual contaminan la zona. A mí se me escapa ya cualquier adjetivo para calificar esta locura, y bueno, estoy muy triste y estoy con muchísimas ganas de que la población mundial se levante, porque somos los únicos que vamos a parar esta guerra. No lo van a parar los políticos, no lo van a parar los mediadores, lo vamos a parar las personas de a pie, todos nosotros, cada uno de nosotros. Le agradecemos muchísimo, doctora Arau Bilbao Soto, coordinadora de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Hasta pronto. Hasta pronto, y esperemos que en paz. Sí, claro. Corresponsales en línea.